El llamado que cambió la historia. El desierto se extiende silencioso. La arena se mueve con el viento como si ocultara los secretos de siglos pasados. En medio de esa inmensidad árida, donde el horizonte se confunde con el cielo, un hombre levanta la vista hacia las estrellas. No hay templos, no hay escrituras, no hay religión, solo un susurro divino que rompe el silencio eterno. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. Aquel hombre se llama Abraham, hijo de Taré, nacido en Ur de los Caldeos, una ciudad floreciente entre ríos y dioses falsos. Pero el llamado que escuchan no viene de los ídolos tallados en piedra ni del ruido de los sacrificios humanos. Es una voz distinta. Una voz viva. Una voz que penetra el alma. Y con ese llamado, nace algo más que una promesa, nace un pueblo. No será un pueblo definido por fronteras ni por ejércitos, sino por una fe. Una fe que no conoce mapas, que no se sostiene en los tronos ni en la fuerza de las armas, sino en la fidelidad de un Dios invisible que el mundo aún no comprende. Abraham no sabe a dónde va. No tiene más guía que la voz que lo llama, ni más certeza que la promesa de una tierra y una descendencia tan numerosa como las estrellas que ahora lo observan. Deja atrás la comodidad de su hogar, los altares paganos, las costumbres de sus padres, y se convierte en peregrino. Con él viaja su esposa Sarai, una mujer estéril. Y así comienza la historia de los hebreos, los que cruzan, los que dejan lo conocido para abrazar lo eterno. El viaje de Abraham no es solo geográfico, es espiritual. Cada paso en el polvo del desierto es una declaración de confianza. Cada noche bajo el cielo sin luna es una oración silenciosa. Él camina sin saber dónde dormirá, pero con la certeza de quien lo guía. Y en ese pacto entre el Creador y un hombre, el tiempo se detiene. Dios promete que de su descendencia saldrá una nación, un pueblo escogido, y que por medio de él todas las familias de la tierra serán bendecidas. Una promesa que desafía la razón. Un milagro que parece imposible, porque Abraham y Sara son ancianos, sin hijos, sin herencia. Pero cuando Dios habla, el imposible se convierte en destino. El llamado de Abraham es el inicio de una historia que transformará la humanidad. De su linaje nacerán reyes, profetas, pastores y poetas. Su sangre correrá por los siglos hasta llegar al Mesías, al Redentor prometido. Y aunque los imperios se levanten y caigan, aunque los hombres olviden su nombre, el eco de aquella voz sigue resonando. Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. Desde ese instante, el curso del mundo cambia. El desierto deja de ser un lugar vacío para convertirse en escenario de promesas. Las estrellas se convierten en testigos de un pacto eterno. Y un hombre anciano, caminando con esperanza en medio de la nada, se convierte en el padre de la fe. El llamado de Abraham no fue solo para él, sino para todos los que, como él, se atreven a creer sin ver. Esa fe sería el sello de su descendencia, una fe que resiste el tiempo, el exilio, el dolor y la persecución. Una fe que aún hoy palpita en el corazón del pueblo hebreo, testigo viviente de que cuando Dios promete, cumple. Así comenzó todo. No con ejércitos, sino con obediencia. No con poder, sino con fe. No con ruido, sino con una voz. La voz que cambió la historia para siempre. Los patriarcas, fe en tierra de promesas. El viaje continúa. Los años pasan y la arena del desierto guarda las huellas de un hombre que aprendió a confiar más en la promesa que en sus propios pasos. Abraham, el amigo de Dios, levanta altares donde quiera que acampa. Cada piedra apilada es testimonio de un pacto invisible entre el cielo y la tierra. Sin embargo, la promesa tarda. Los días envejecen, y Sara, su esposa, mira el horizonte con el corazón cansado. ¿Cómo puede nacer una nación de un vientre estéril? ¿Cómo cumplir la palabra cuando la realidad parece contradecirla? Pero el Dios de Abraham no conoce límites. Cuando todo parece perdido, cuando el cuerpo se debilita y la esperanza se apaga, el milagro acontece. Un llanto de bebé rompe el silencio de una tienda en el desierto, Isaac ha nacido. Y con su primer llanto, la fe se vuelve carne. La promesa tiene rostro, sonrisa y nombre. Abraham contempla a su hijo con ternura, pero también con temor. Dios lo había prometido, y ahora se lo pide de vuelta.
Ofrece a tu hijo, tu único, en sacrificio. El corazón del padre se estremece, pero no vacila. Sube al monte con Isaac, sin entender, pero obedeciendo. Y cuando alza el cuchillo, una voz detiene su mano. No extiendas tu mano sobre el muchacho. El sacrificio no se consuma, lo hace un cordero atrapado entre espinos. Desde ese día, el mundo entiende que la fe no es sentimiento, sino entrega. Isaac crece. Se casa con Rebeca, y de su unión nacen Esaú y Jacob. Dos hermanos, dos destinos, dos caminos marcados por la elección divina. Esaú, hombre de campo, fuerte y rápido. Jacob, silencioso y astuto, que anhela la bendición que no le corresponde. Una sopa, una decisión impulsiva, y el derecho de primogenitura cambia de manos. Lo que parece un engaño humano, es en realidad el cumplimiento de un propósito eterno. Jacob huye de su hermano, pero en su soledad, el cielo lo alcanza. En un sueño ve una escalera que une la tierra con el cielo, y los ángeles suben y bajan por ella. Despierta con el alma temblando y exclama: ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. A partir de ese día, su vida cambia. Ya no huye del pasado, camina hacia el destino que Dios le había prometido. El tiempo pasa y Jacob forma una gran familia, 12 hijos, los futuros patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero entre ellos, uno brilla con una luz distinta, José, el soñador. Los sueños lo elevan, pero también lo condenan. Sus hermanos, cegados por la envidia, lo venden como esclavo. El hijo amado de Jacob es arrastrado a Egipto, lejos de su hogar, lejos de todo lo que ama. Sin embargo, incluso en tierra ajena, la promesa no muere. Dios está con José. El esclavo se convierte en mayordomo, el prisionero en gobernador. Y cuando el hambre azota la tierra, Egipto, el país que lo había comprado, se convierte en refugio para toda su familia. Así, el dolor se transforma en propósito. Los caminos del cielo se trazan con hilos invisibles. Cuando Jacob, ya anciano, desciende a Egipto, lo hace con lágrimas, pero también con gratitud. La promesa que comenzó con Abraham ahora se ha multiplicado. Una familia se ha convertido en un pueblo. Y aunque aún no lo saben, ese pueblo pronto conocerá el peso del yugo y la fuerza de la liberación. Porque la historia del pueblo hebreo no es solo una historia de hombres, sino del Dios que cumple lo que promete, aunque el mundo entero parezca decir lo contrario. De la esclavitud a la libertad, el Dios que escucha el clamor. Los años se convirtieron en siglos. El Egipto que una vez fue refugio, ahora es prisión. Aquel pueblo que llegó como invitados bajo la protección de José, se multiplica tanto que los faraones comienzan a temerlos. Las arenas del Nilo se tiñen con el sudor de los hebreos que cargan piedras para construir las ciudades del imperio. El sonido de los látigos se mezcla con los gemidos del cansancio y la oración de un pueblo que no ha olvidado su promesa. Entre los hornos y los ladrillos, las voces se elevan al cielo. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, acuérdate de nosotros. Y el cielo escucha. Porque el Dios de los hebreos no es un ídolo tallado ni un mito del desierto. Es un Dios vivo, que ve, que oye y que desciende para liberar. En medio del desierto de Madián, un hombre cuida ovejas. Es Moisés, un hebreo criado en palacio, exiliado por su propio pueblo y fugitivo del poder que un día lo adoptó. Mientras guía su rebaño, una zarza arde sin consumirse. De ella brota la misma voz que una vez llamó a Abraham. He oído el clamor de mi pueblo. Ve, porque yo te envío a liberarles. Moisés tiembla. Se siente incapaz, torpe, indigno. Pero la misión no depende de su fuerza, sino de la presencia de Dios. Y con un bastón en la mano y la fe encendida, regresa a Egipto. Ante el trono del faraón, se alza una batalla invisible, no entre dos hombres, sino entre el orgullo humano y el poder divino. Plaga tras plaga, Egipto tiembla. El Nilo se convierte en sangre, las tinieblas cubren el día, los animales mueren, y el corazón del faraón se endurece más y más. Hasta que llega la última noche, la más oscura y sagrada de todas. El pueblo hebreo se encierra en sus casas. Un cordero es sacrificado, y su sangre se pinta sobre los dinteles de las puertas.
El aire se llena de silencio, hasta que un grito rompe la madrugada. El primogénito de Egipto ha muerto. La muerte pasa sobre las casas marcadas con sangre. Y así nace la primera Pascua, el día en que la vida venció a la esclavitud. Esa misma noche, el faraón cede. El pueblo sale apurado, con panes sin levadura, con sus niños, sus ancianos, y con un sueño, ser libres. Pero la libertad no llega sin prueba. Frente a ellos se levanta el mar rojo, y detrás, los carros del faraón. El miedo grita, pero Moisés levanta su vara, y el viento del cielo abre el mar. Las aguas se apartan como muros, y el pueblo cruza en seco. Cuando los egipcios lo siguen, las olas regresan con furia, sellando el juicio de un imperio. En la otra orilla, la multitud cae de rodillas. Moisés levanta su voz y canta. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Caballo y jinete arrojó al mar. Y Miriam, su hermana, toma un pandero y danza con las mujeres, celebrando la victoria del Dios que escucha, que salva, que cumple. Pero la historia apenas comienza. En el desierto, entre hambre y sed, el pueblo que fue liberado aprenderá que la libertad sin fe se convierte en desierto otra vez. Sin embargo, incluso en sus quejas, en sus caídas, Dios permanece fiel. Porque su promesa no depende del hombre, sino del amor eterno con que los llamó. De esclavos se convierten en pueblo. De un clamor nace una nación. Y sobre las arenas del Sinaí, bajo truenos y fuego, Dios les entrega algo más grande que la libertad, su ley, el pacto que los distinguirá para siempre. Así el Dios de los hebreos se revela al mundo. No como un mito, sino como el Dios que oye el dolor y responde con poder. El Dios que convierte lágrimas en cánticos y cadenas en testimonio. El reino de Israel, gloria, pecado y caída. El desierto quedó atrás. El pueblo que había vagado 40 años bajo el sol finalmente ve, a lo lejos, la tierra prometida. Un río los separa de su destino, pero ahora tienen un nuevo líder, Josué, el discípulo de Moisés, valiente y obediente. Al cruzar el Jordán, las aguas se detienen una vez más, y el polvo de la esclavitud se convierte en el polvo de la victoria. Las murallas de Jericó caen sin espadas, solo con fe y trompetas. Cada ciudad conquistada recuerda al mundo que este pueblo no camina por fuerza humana, sino por la mano del Dios que los escogió. Pero la tierra de la promesa también será tierra de prueba. Entre los campos fértiles y los reinos vecinos, el pueblo comienza a olvidar. La voz de Dios se apaga entre la abundancia, y en lugar de confiar en su rey invisible, piden un rey humano. Entonces Dios les concede lo que piden. El primer trono de Israel es ocupado por Saúl, un hombre alto, fuerte, elegido por apariencia más que por corazón. Al principio gobierna con fuerza, pero pronto el orgullo se infiltra en su alma. Desobedece la voz divina, busca gloria personal, y el favor del Espíritu de Dios lo abandona. La corona brilla por fuera, pero dentro está vacía. En su lugar, Dios levanta a un pastor joven de Belén, David, el hijo menor de Isaí. Un muchacho que no tiene espada, pero tiene fe. Con una honda y una piedra, derriba a Goliat, el gigante que paralizaba a un ejército entero. Desde ese día, el nombre de David resuena entre los campos de Israel. El pastor se convierte en guerrero, el guerrero en rey, y el rey en adorador. David extiende el reino, unifica las tribus y hace de Jerusalén su capital. Desde allí canta salmos que aún hoy elevan el alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, incluso el corazón más cercano a Dios puede caer. En una noche de descuido, David mira lo que no debe mirar, y el pecado entra en su casa. El hombre conforme al corazón de Dios llora, se arrepiente, y aunque Dios lo perdona, las consecuencias marcan su linaje. Tras su muerte, el trono pasa a su hijo Salomón, el hombre más sabio que haya existido. Construye el majestuoso templo de Jerusalén, cubierto de oro y piedras preciosas. Las naciones vienen a escuchar su sabiduría, y el nombre de Israel brilla entre los pueblos. Pero con el esplendor llega la distracción. Las riquezas se multiplican, los palacios se llenan de lujo, y los altares se contaminan con ídolos extranjeros. El corazón de Salomón se divide, y el reino también.
Israel se fractura en dos. Al norte, el reino de Israel, con capital en Samaria. Al sur, el reino de Judá, con Jerusalén como su centro. Los profetas se levantan como voces en el desierto, advirtiendo, llamando al arrepentimiento. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, todos claman al pueblo que regrese al pacto. Pero la idolatría se vuelve costumbre y la justicia desaparece de los mercados. El esplendor se apaga. Los templos se llenan de imágenes mudas y el nombre de Dios se pronuncia sin reverencia. El juicio no tarda, los ejércitos asirios conquistan el norte, más tarde, los babilonios arrasan Jerusalén. El templo de Salomón, símbolo de la presencia divina, es reducido a cenizas. Las arcas sagradas son saqueadas y el pueblo es llevado cautivo. Las calles que un día resonaron con cantos de victoria, ahora escuchan llantos y cadenas. Israel, la nación que nació de una promesa, ahora se arrodilla en tierra extraña. Pero incluso entre ruinas, la voz del pacto no se extingue. Los profetas susurran esperanza. Aún volverán, porque el Dios que los dispersó, también los reunirá. Así termina el tiempo de los reyes. Con gloria y caída, con promesas y lamentos. Pero la historia no muere aquí, porque detrás de la ruina, sigue latiendo el corazón de un Dios que no olvida. Exilio y esperanza, el Dios que no olvida. El esplendor de Jerusalén se había apagado. El templo, construido con manos que alguna vez alabaron a Dios, ardía entre llamas y humo. Los muros que resguardaban la ciudad sagrada eran ahora un recuerdo del pasado, y el pueblo hebreo era conducido en cadenas hacia tierras lejanas, ajenas y extrañas. Babilonia los recibe con un imperio orgulloso y una lengua que no entienden. Sus casas, sus campos y sus reyes han quedado atrás. El corazón de los exiliados late entre la nostalgia y la desesperación. Las madres arrullan a sus hijos en tierras extrañas, recordándoles la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Los ancianos caminan entre ruinas que no construyeron, enseñando a leer las escrituras en un idioma que todavía suena extraño. Pero incluso entre lágrimas, hay un hilo de fe que no se rompe. Los profetas caminan entre ellos como faros en la oscuridad. Ezequiel ve visiones de huesos secos que vuelven a la vida, y anuncia: Pueblo mío, volveréis a vuestra tierra, porque yo estoy con vosotros. Isaías recuerda la promesa de restauración. Aunque montañas se desmoronen y ríos se sequen, mi pacto permanece. El exilio no es solo castigo, es enseñanza. Cada lágrima es un recordatorio de la fidelidad divina, cada día de hambre un llamado a la esperanza. Los hebreos aprenden a cantar en la tristeza. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos recordando Sión. Porque incluso en la distancia, su identidad no se pierde. El pueblo aprende que la fe no depende de un templo ni de una ciudad, sino de la presencia de Dios en medio del destierro. Con el paso de los años, la historia de los exiliados se vuelve testimonio. Los jóvenes aprenden de memoria las historias de sus antepasados, los milagros de Moisés, la entrega de la ley, las victorias y las derrotas. Se convierten en guardianes de la memoria y portadores de esperanza. Saben que Dios no olvida a los suyos, aunque los imperios parezcan indestructibles y las ciudades caigan en polvo. Y llega el momento prometido. El rey persa Ciro decreta la liberación. El retorno a Jerusalén comienza. Los muros que cayeron serán reconstruidos, el templo, aunque más humilde, volverá a alzarse. El exilio enseña que la verdadera grandeza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la fidelidad a Dios y en la perseverancia del corazón. El pueblo hebreo aprende a mirar más allá de la desgracia, a confiar en lo invisible, a esperar en lo imposible. Cada paso hacia su tierra es una oración, cada piedra levantada es un acto de fe. El exilio no destruyó su identidad, la purificó. Y aunque siglos de pruebas aún los esperaban, la voz de Dios resonaba clara y constante. No temáis, porque yo soy vuestro Dios, os tomaré de las manos y os traeré de regreso. Así, de las cenizas del cautiverio surge una nación más sabia, más fuerte y más consciente de su pacto. El exilio no es solo una historia de pérdida, sino un recordatorio eterno. El Dios que llama, el Dios que guía, el Dios que ama, nunca olvida. Incluso cuando los hombres olvidan,
Él mantiene su promesa. Y el corazón de Israel, aunque disperso, sigue latiendo con la esperanza de la restauración. El Mesías prometido, el cumplimiento del tiempo. El pueblo hebreo, después de siglos de éxitos, derrotas, exilios y restauraciones, aguardaba con el corazón expectante. Desde Abraham hasta los profetas del exilio, la promesa se repetía como un hilo invisible que atravesaba los siglos: un Salvador vendría, un Mesías que redimiría a su pueblo y traerá paz al mundo. Los profetas habían hablado con voz firme. Isaías describió a un siervo sufriente, herido por nuestras transgresiones, cargando el peso de un mundo injusto. Malaquías habló de un mensajero que prepararía el camino, mientras Jeremías y Ezequiel prometieron un corazón nuevo, una ley escrita en la mente y no solo en piedra. Cuando llega el tiempo señalado, un humilde pesebre en Belén se ilumina con un resplandor que los reyes y pastores apenas pueden comprender. Una mujer, María, llena de gracia y temor, escucha palabras que desbordarán la historia. Concebirás y darás a luz un hijo, y le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador nace sin palacios ni ejércitos, sin honores ni coronas terrenales. Su cuna es humilde, su inicio humilde, pero su propósito es eterno. El cielo proclama su llegada con ángeles y cánticos, y los pastores acuden a adorarlo, testigos de que Dios cumple lo imposible. Años después, Jesús camina entre los suyos, no como rey político, sino como rey de corazones. Sana a los enfermos, devuelve la vista a los ciegos, calma tempestades, y su palabra se convierte en luz en medio de la oscuridad. Los que lo buscan con sinceridad lo siguen, y los que lo rechazan, conspiran para silenciar su voz. El Mesías trae un reino que no depende de ejércitos ni fronteras, sino de la fe, la misericordia y la verdad. Pero el camino del Salvador está marcado por la entrega. Los mismos que esperaban redención terrenal no comprenden la profundidad de su misión. Jesús se enfrenta a la traición de Judas, la negación de Pedro, y la dureza de líderes que temen perder su influencia. El peso del pecado del mundo descansa sobre sus hombros mientras camina hacia la cruz, donde cada golpe y cada espina se convierte en reconciliación entre el hombre y Dios. El clamor de la humanidad se encuentra con la obediencia perfecta del Hijo. En el Gólgota, la muerte parece triunfar, pero incluso en la oscuridad, la esperanza no se apaga. 3 días después, el sepulcro vacío confirma lo que los profetas habían anticipado durante siglos: la promesa se cumple. El Mesías ha vencido la muerte, ha abierto la puerta a la salvación, y su pueblo, aunque aún frágil y pecador, ahora tiene un camino hacia la redención eterna. El cumplimiento del tiempo no es solo un acto histórico, sino un recordatorio que atraviesa generaciones. Dios cumple lo que promete. Aunque los imperios caigan y los hombres olviden, su palabra permanece. El Mesías no vino a borrar la historia de su pueblo, sino a sellarla con un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio. Así, la esperanza que comenzó con Abraham y fue sostenida por los patriarcas, reafirmada por los profetas y probada en exilios y pruebas, encuentra su clímax. El Mesías prometido llega no para derrocar reyes terrenales, sino para conquistar corazones, liberar almas y establecer un reino eterno. Y en cada acto de fe, en cada oración sincera, el eco de esta promesa sigue resonando: Dios no olvida, Dios cumple, Dios salva. La diáspora y la fe inquebrantable, el pueblo que no se rinde. Después de siglos de pruebas, de reinos gloriosos y exilios dolorosos, la historia del pueblo hebreo continúa, ahora dispersa por el mundo. La diáspora comienza: familias que una vez caminaron juntas bajo el mismo cielo, ahora se dispersan por tierras lejanas, desde Babilonia hasta Roma, desde Persia hasta Egipto. Cada ciudad se convierte en hogar provisional, cada calle ajena en testigo de su perseverancia. El corazón del pueblo late con recuerdos de Jerusalén, el templo, los altares, los cánticos de victoria y adoración. Pero la fe se niega a morir. En las casas, se enseña la ley, se memorizan los salmos, se celebran las fiestas, y cada gesto cotidiano recuerda que son un pueblo llamado y escogido. El exilio físico no puede apagar el fuego del espíritu. Surgen comunidades en sinagogas humildes y en mercados abarrotados. Los sabios enseñan, los ancianos aconsejan y los jóvenes aprenden que la verdadera tierra prometida no es solo geográfica, sino espiritual. Es la fidelidad a Dios,
la preservación de la identidad, la transmisión de la esperanza. Los siglos traen nuevas pruebas. Imperios se levantan y caen. La persecución amenaza con borrar la historia y aplastar la fe. Pero el pueblo hebreo no se rinde. En cada intento de opresión, en cada decreto que busca silenciar sus costumbres, surge creatividad y resistencia. Textos sagrados escondidos, enseñanzas transmitidas en secreto, palabras de profetas y maestros que atraviesan generaciones. Y así, incluso lejos de Jerusalén, el pacto sigue vivo. Las voces de los antiguos patriarcas y profetas resuenan en cada sinagoga, en cada hogar, en cada corazón que enseña y ora. El recuerdo de la liberación de Egipto, del retorno de Babilonia, y la esperanza del Mesías prometido se entrelazan como un hilo dorado que ningún tiempo ni distancia puede romper. El pueblo aprende que la fe verdadera no depende de un trono, ni de un templo, ni de la aprobación de los hombres. Depende del compromiso con Dios, de la memoria colectiva y del coraje para mantener la esperanza. Incluso en tierras donde los rostros son distintos y las lenguas desconocidas, la oración sube al cielo como un puente invisible que une a todos con su Dios. Surgen líderes, maestros y visionarios que guían a las nuevas generaciones. Su tarea no es conquistar tierras, sino preservar la identidad y la promesa. Y cada historia, cada acto de bondad, cada enseñanza transmitida, se convierte en un acto de resistencia espiritual. El pueblo hebreo aprende a ser luz en medio de la oscuridad, ejemplo de perseverancia y de fe inquebrantable. No importa cuántos imperios lo persigan, cuántas guerras despojen sus hogares, cuántas lenguas diferentes intenten borrar su historia. El Dios que llamó a Abraham sigue sosteniendo a sus descendientes y cada generación se convierte en testimonio de fidelidad y esperanza. Así, la diáspora no destruye al pueblo, sino que lo fortalece. Cada hebreo disperso lleva consigo la historia de su pueblo y la llama de la promesa. El exilio se convierte en escuela de resiliencia, y la fe se convierte en escudo y guía. Desde los mercados de Alejandría hasta los caminos de Roma, desde las sinagogas de Babilonia hasta los hogares humildes de Europa, el pueblo hebreo demuestra que la identidad y la esperanza no pueden ser arrebatadas. El tiempo pasa, los imperios cambian, pero la promesa permanece. Un pueblo elegido por Dios, sostenido por su fe, nunca será olvidado ni destruido. El eco de esta historia resuena a través de los siglos, recordando al mundo que incluso en la adversidad más cruel, la esperanza, la fe y la fidelidad pueden sostener a un pueblo entero. Renacimiento y promesas eternas, el pueblo que resiste. Después de siglos de dispersión, persecuciones y pruebas, el pueblo hebreo sigue latiendo con fuerza. La diáspora enseñó resiliencia, la historia enseñó memoria, y la fe enseñó que ninguna fuerza humana puede borrar un pacto sellado por Dios. Incluso cuando los imperios intentaron aplastarlos, el pueblo aprendió a levantarse. Se reinventaron, preservaron su cultura y tradiciones, enseñaron a sus hijos las historias de Abraham, Moisés, David y los profetas, y mantuvieron viva la llama de la esperanza. Cada hogar se convirtió en templo, cada palabra de oración en un acto de resistencia, y cada celebración de la fe un recordatorio de que Dios no olvida a los suyos. Con el paso de los siglos, surgieron movimientos de renovación y renacimiento espiritual. La reconstrucción del templo, aunque humilde, simbolizó no solo un regreso físico, sino un retorno a la comunión con Dios. Los libros sagrados, cuidadosamente preservados, se convirtieron en la guía de la vida cotidiana y en la herencia de la identidad hebrea. El pueblo aprendió a vivir entre naciones, a dialogar y resistir al mismo tiempo, a mantener su fe en medio de la influencia extranjera. Cada sinagoga, cada estudio, cada enseñanza era un acto de fidelidad que traspasaba generaciones. Y a través de la historia, un hilo invisible conectaba a cada hebreo con la promesa original hecha a Abraham: serás padre de una multitud de naciones. El Mesías ya había venido, cumpliendo la promesa divina de redención y reconciliación. Pero la misión del pueblo continuaba: preservar la verdad, transmitir la fe y mantener viva la esperanza en cada generación. Porque la promesa no termina con un acontecimiento histórico, la promesa se sostiene en la fidelidad de Dios y en la perseverancia de su pueblo. Así, a través de persecuciones, éxodos y renacimientos, el pueblo hebreo se convierte en un testimonio vivo de que la historia puede ser dura, los enemigos poderosos, los tiempos difíciles, pero la fe
La esperanza y la identidad divina son indestructibles. Cada hebreo que enseña la Torá, que celebra la Pascua, que canta los salmos, que mantiene viva la memoria, participa en un acto de resistencia y renacimiento. La historia de este pueblo no es solo historia antigua, es un ejemplo eterno de que la fidelidad divina y la perseverancia humana pueden sostener una nación. El exilio no destruyó al pueblo, lo fortaleció. La opresión no lo silenció, lo hizo más consciente de su misión. Y aunque la tierra prometida haya sido arrebatada y recuperada en distintas etapas, la promesa de Dios permanece, su pueblo será preservado, su historia será recordada, y su fe será un faro para el mundo. Desde los ríos de Babilonia hasta las calles de Jerusalén, desde sinagogas humildes hasta templos reconstruidos, la narrativa del pueblo hebreo resuena con un mensaje que trasciende el tiempo: la fe verdadera resiste. La esperanza nunca se apaga, y la promesa de Dios es eterna. Así concluye este capítulo de su historia, no con derrota, sino con renacimiento, no con olvido, sino con memoria, no con silencio, sino con la proclamación de que Dios no olvida, y que su pueblo, aunque probado por el tiempo y los imperios, sigue siendo luz en la oscuridad, ejemplo de resistencia y testimonio vivo de un pacto eterno. El legado eterno del pueblo hebreo. A lo largo de los siglos, el pueblo hebreo ha caminado por senderos de gloria y ruina, por tierras propias y extranjeras, por libertad y cautiverio. Cada generación ha enfrentado desafíos, y cada desafío ha forjado un espíritu que no se quiebra, un corazón que permanece fiel, y una historia que trasciende el tiempo. El legado del pueblo hebreo no está solo en las ciudades que construyeron, ni en los templos que levantaron, ni en las batallas que libraron. Su verdadero legado se encuentra en la fe inquebrantable que ha sostenido a millones, en la memoria que ha preservado siglos de enseñanza, y en la esperanza que sigue iluminando a quienes buscan la verdad. Desde Abraham, el primer caminante de promesas, hasta los profetas que hablaron en voz de Dios, desde los reyes que unieron y dividieron el reino, hasta los exiliados que preservaron la identidad en tierras extrañas. Cada historia se entrelaza en un tapiz de resiliencia y devoción. El Mesías prometido vino y cumplió lo que los profetas anunciaron, y aún así, la misión del pueblo continúa: ser portador de la fe, guardianes de la historia, testigos del pacto eterno. Hoy, el mundo reconoce la influencia del pueblo hebreo en la espiritualidad, la cultura, la ética y la historia universal. Sus enseñanzas y tradiciones han inspirado leyes, literatura, filosofía y religiones enteras. Pero más allá de las obras visibles, el mayor legado es intangible: la capacidad de mantener la esperanza en medio de la adversidad, de confiar en la justicia de Dios cuando los hombres fallan, y de vivir con propósito a pesar del dolor. Cada hebreo, en cualquier parte del mundo, lleva consigo la voz de los ancestros. Cada oración recitada, cada festividad celebrada, cada enseñanza transmitida, es un eco del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Serás bendición para todas las naciones. Y así, el pueblo hebreo no solo sobrevive, florece espiritualmente, recordando al mundo que la fidelidad y la fe pueden sostener a toda una nación. El legado también es esperanza. A través de los siglos, han aprendido que los imperios pasan, los hombres olvidan, pero la palabra de Dios permanece. Sus historias nos enseñan que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la promesa no se extingue, y que un pueblo que confía en Dios nunca pierde su identidad ni su propósito. El legado del pueblo hebreo es un faro que guía, una voz que enseña, y un recordatorio de que la historia humana se encuentra entretejida con lo divino. Su perseverancia nos habla de paciencia y resistencia. Su fe nos enseña confianza y esperanza. Y su historia nos recuerda que incluso en el caos y la dispersión, Dios cumple su palabra y sostiene a quienes Él ha elegido. Así concluye este viaje a través de los siglos, desde la promesa a Abraham, la liberación de Egipto, la gloria y caída de los reyes, el exilio y el retorno, hasta la llegada del Mesías y la diáspora que moldeó un pueblo inquebrantable. El pueblo hebreo nos deja un legado eterno, una historia de fe, esperanza y fidelidad que sigue viva en cada generación, recordándonos que Dios nunca olvida a los suyos. En cada palabra escrita, en cada tradición conservada, en cada oración recitada, la historia continúa. Y mientras haya un corazón que recuerde y un alma que crea, el legado del pueblo hebreo seguirá iluminando al mundo, inspirando a todos los que buscan justicia,
verdad y un pacto eterno con Dios.